Buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Jairo Reyes, residente de Medicina de Urgencias. Y pues el día de hoy me competió hablar sobre los métodos de interpretación ácido-base respecto al método Boston, el método Copenhague y el Stewart. Y pues tratar de llegar a ver cuál es el que tiene la razón o cuál es mejor. Antes de iniciar, pues primero tenemos que tener o recordar ciertos puntos pues que ya conocemos y sabemos que la vida humana solo es posible dentro de unos parámetros muy estrechos de un pH sanguíneo y que estos parámetros, pues nosotros, el organismo bajo condiciones fisiológicas, inclusive por ejemplo con procesos metabólicos tan simples como la alimentación, se pueden originar sustancias ácidas como el ácido carbónico, el ácido sulfúrico, el ácido láctico, el fosfórico. Para compensar esta producción de sustancias ácidas, pues el cuerpo o nosotros, el organismo, tenemos una serie de mecanismos homeostáticos que van a ser muy sensibles a pequeños cambios del pH. Esto con el fin pues, de regular un equilibrio ácido-base adecuado, ya que, como sabemos, si hay alteración de este equilibrio ácido-base, por muy pequeños que sean los cambios, esto puede llevar a una disfunción celular importante. Y por lo mismo es importante nosotros entender cuáles son las alteraciones del equilibrio ácido-base para pues para poder llegar a un buen diagnóstico clínico y realizar un buen tratamiento, un tratamiento adecuado de estos. Entonces nosotros antes de empezar a hablar de los métodos que existen para analizar los gases, primero tenemos que tener un pequeño repaso por la historia para saber saber de dónde salieron algunas bases de lo que vamos a hablar más adelante. Podemos ver que desde el siglo XVI, Paracelso, que es conocido como el padre de la toxicología, desde ese momento él ya estaba formulando algunas teorías donde decía que algunas enfermedades eran causadas por algunas sustancias, ya sea por depósitos alcalinos, y que necesitaban ácidos para su manejo. Más adelante Newton ya caracterizó y nombró los ácidos y decían que los ácidos tenían una gran fuerza de atracción y por lo tanto toda sustancia que atrajera o fuera atraído con fuerza hacia algún tipo de espacio podía denominarse como un ácido. Y más adelante, a finales del siglo XVIII, varios químicos y científicos, incluido Lavoisier, que es conocido como el padre de la química moderna, postuló la ley de la conservación de la masa, que es importante tenerla en cuenta porque pues, basado desde estas leyes va a haber muchas cosas de las que vamos a hablar. ¿Y esta ley en qué consistía? Él decía pues, que durante toda una reacción química, la masa total del sistema va a permanecer constante. Es decir, que los reactivos, la masa consumida por unos reactivos va a ser igual a la masa de los productos obtenidos de esta misma reacción química. Más adelante ya pues tenemos, por ejemplo, el médico alemán Adolf Kussmaul, que en 1874 él ya realizó la primera descripción de la hiperventilación de los pacientes diabéticos con acidosis metabólica. Un año después, el químico Bernard Naim ya introdujo como tal el término acidosis y lo definió como una producción excesiva de ácidos. Y 2 años después se midió por primera vez en plasma los niveles de CO2 y trató con éxito una acidosis metabólica a base de sustancias básicas. Después, en 1887, Arrhenius propuso o definió los ácidos con la teoría de la disociación electrolítica como toda sustancia que al disolverse en agua iba a ser capaz de producir un aumento de los iones de hidrógeno. Desde esta definición, desde 1887, es en lo que se basa hasta actualmente el equilibrio, la historia, el método para hacer una adecuada lectura a un estado ácido-base adecuado. Más adelante, en 1900, un químico danés de precisamente la ciudad de Copenhague introdujo ya el término pH y creó la escala logarítmica como tal del pH. Y nuevamente Naim definió qué eran los electrolitos y él formuló la teoría de que un estado ácido-base no solo dependía de la concentración de hidrógenos que hay en la sustancia como tal, sino que también va a depender del número de electrolitos que incluye esa solución. Y finalmente, Proster y Laurie en 1923 demostraron pues, que las sustancias ácidas son sustancias capaces de donar protones y las básicas son las sustancias que aceptan los protones. Y en este momento llega Aschenbach y Henderson, donde demostraron la relación que hay entre la PCO2 y la acidez,
y formularon pues la fórmula de Henderson y Hasselbalch, que creo que todos la hemos escuchado en algún momento, una fórmula logarítmica logrando determinar cuál es el pH en relación con la PCO2 y así demostrar, y además lograron demostrar o realizar por primera vez la medición real de un pH sanguíneo. Y además postularon pues que la acidosis metabólica está determinada básicamente por un déficit de bases y no por un exceso de ácidos como tal. Después de ya nosotros conocer todos estos aportes que habían hecho durante en esos últimos años, llegó el doctor Ronald Van Slyke, que hizo un estudio que se llamó el estudio de la acidosis. Fue un documento muy importante para su época que fue publicado en 1917, donde él lo que hizo fue inyectar ácido sulfúrico en los perros para tratar de imitar simular los efectos de una cetoacidosis diabética. Y en sus observaciones se fijó que la amortiguación que se realiza, la gran parte de la amortiguación que realizaban los perros de esa acidosis la realizaba la hemoglobina, los tejidos, y que además el bicarbonato tenía un papel importante y representaba casi el 30% de esa amortiguación o esa compensación de la acidosis. Entonces, él ahí fue que sugirió que podía existir un déficit de bicarbonato y que ese déficit de carbonato podría ser el objetivo terapéutico para tratar la acidosis. Entonces, desde ese momento, lo que él propuso fue que si el bicarbonato era una medida de una alteración metabólica ácido-base y que si nosotros encontrábamos un plasma bajo en bicarbonato, pues debía ser una acidosis metabólica. Resaltando que en este momento el doctor Van Slyke, él ignoraba cuáles eran las concentraciones de CO2 y que los cambios crónicos que podía tener alguna variable en los pacientes también iban a promover unos cambios compensatorios en la otra. Y aquí como un dato anecdótico, pues para que tengamos en cuenta y como que nos hagamos a una idea, resulta que en esa misma época, en 1950, que fue en esos 30 años que se postularon todas esas teorías y se empezaron a adquirir todos esos conocimientos, en ese momento el mundo estaba pasando por una epidemia de polio que principalmente una de las ciudades más afectadas fue la capital de Dinamarca, que fue Copenhague. Y ahí, pues como pueden ver, en ese momento fue que se inventaron los cuidados intensivos y se empezaron a desarrollar los primeros ventiladores mecánicos y por ende también se vio la necesidad de aprender de forma rápida a establecer cuáles eran los trastornos ácido-base de los pacientes que se estaban sometiendo a una ventilación artificial y cómo poder manejarlos. Entonces, después de las observaciones realizadas por el doctor Van Slyke, salieron dos corrientes o dos escuelas, por decirlo así, de forma simultánea. Estas dos escuelas es lo que nosotros en la literatura vamos a encontrar como el enfoque tradicional y son unos métodos que surgieron ambos con la intención de mejorar pues, la interpretación de los trastornos ácido-base en base a esas observaciones realizadas por el doctor previamente. Entonces, estas dos escuelas o estas dos corrientes fueron la escuela de Boston y la escuela de Copenhague. La escuela de Boston, que se llama así precisamente pues, por la ciudad de donde provenían la mayoría de adeptos de esta corriente, se basaban más que todo en la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que como ya se las había mencionado y más adelante les voy a explicar algo más, y ellos lo que trataban era determinar el comportamiento de ácido-base respecto o de acuerdo a una selección de fórmulas de unos factores de corrección, y esto se derivaban de experimentos realizados de titulación en vivo en pacientes. Por el otro lado está la Escuela de Copenhague, que sus principales exponentes eran los químicos Sigard y Anderson, los cuales ellos lo que propusieron fue el término de base exceso. Y lo que ellos realizaron fue utilizar unas fórmulas matemáticas para tratar de excluir los trastornos respiratorios, de modo que pudieran evaluar un estado metabólico, un estado ácido-base metabólico puro o desnudo, sin necesidad de eso. Por el nacimiento de estas dos corrientes, aproximadamente en 1965 se creó lo que se conoció y que fue en ese momento pues muy importante, el debate, el gran debate transatlántico ácido-base. Tengamos en cuenta pues que en ese momento que se publicó eso, pues no teníamos la facilidad de ahora del internet y conseguir artículos más fácil ni nada. Y esto trataba de que ambas corrientes daban sus argumentos por medio de revistas y correspondencia defendiendo cada uno sus métodos y eso duró varios años, muchos años. Respecto a la teoría de Copenhague, como ya les había dicho, la propusieron aproximadamente en 1960 y ellos propusieron el término base exceso.
teniendo en cuenta que la definición de base exceso es la cantidad de ácidos fuertes o básicos que nosotros vamos a necesitar para que un pH sanguíneo de un individuo vuelva a la normalidad. Entonces, el objetivo de ellos era determinar cuál era la exactitud o cuál era la magnitud del trastorno metabólico respiratorio que el paciente estaba cursando en ese momento. Y entonces ellos clasificaron los trastornos en los trastornos de origen respiratorio, que básicamente eran por cambios primarios en la CO2, y los de origen metabólico, que básicamente ellos lo catalogaban o eran de acuerdo según a los cambios que encontraban en los ácidos fijos. Entonces, ¿ellos qué propusieron? Ellos propusieron 4 reglas o 4 estados o formas compensatorias de estos trastornos ácido-base. Lo que, como les decía, permitían estimar qué tipo de CO2 debería tener el paciente para llegar a un valor de ácido base que hayan obtenido. Entonces, lo que ellos proponían eran estas 4 reglas que les estoy mostrando aquí. Primero, cuando nos enfrentamos a un paciente con acidosis o alcalosis respiratoria aguda, según lo que ellos proponían, era que un cambio agudo de la PC2 no iba a cambiar absolutamente nada el exceso de base estándar. Entonces, que si teníamos un paciente con un base exceso esperado de 0, si hay algún cambio en no se iba a deber a alguna alteración respiratoria. También propusieron que cuando nos enfrentábamos a un paciente con acidosis o alcalosis respiratoria crónica, para nosotros poder calcular el estado ácido, la base exceso, esperada, proponían realizar o ajustar o realizar esta fórmula de 0.4 por 40 menos el PC2 para nosotros poder calcular cuál va a ser la compensación que deberíamos administrar o esperar en nuestros pacientes. Y las otras 2 reglas que proponían era cuando nos enfrentábamos a los pacientes con acidosis metabólica y alcalosis metabólica, cada una, como pueden ver, con sus ecuaciones para la compensación. De acuerdo a las observaciones y a lo que ya les expuse, ellos lograron realizar lo que se llamó o denominó el nomograma de Ziegler-Anderson. Recordemos que un nomograma es una gráfica que nos permite realizar de forma más rápida ecuaciones matemáticas de acuerdo a resultados ya previamente obtenidos. Entonces, lo que ellos hicieron fue realizar un esquema y después de todas las mediciones y lograron evaluar cuál era, independientemente del pH medido o estos puntos que nosotros podíamos encontrar, que era el pH medido con una PC2 alta o un pH medido con una PC2 baja, cuál era la base de exceso del paciente y cuál era la base buffer. Lográbamos, de acuerdo al nomograma, calcular cuál era el pH real de la sangre que obteníamos y nos permitía calcular la PC2 real. Entonces, luego de realizar estos cálculos, ellos lograron mostrar esto, que es el nomograma de Ziegler-Anderson, que básicamente ellos, de acuerdo al pH arterial encontrado en plasma, de acuerdo a la base exceso y de acuerdo a la PC2 y a los valores encontrados, nos permitían clasificar a nuestros pacientes en alguno de los trastornos que ellos proponían. Si había un déficit agudo de base, si había un déficit crónico, si había una hipocapnia, si había un déficit crónico de base exceso. Entonces, digamos que esto, como les dije, fue publicado en 1971 y todo esto fue secundario a las observaciones del doctor Van Slyke del estudio de la acidosis. Esto alcanzó a ser llegó a ser aplicado en gran medida pues por el gremio médico, pero entonces, como les decía, por otro lado estaba la escuela de Boston. Esta es una de sus críticas o de los artículos más conocidos que fue publicado en el New England en 1963, donde ellos realizaban una crítica desde Boston a las teorías o a las corrientes de Copenhague y al concepto de base exceso, y lo que ellos defendían era el pH y la concentración de bicarbonato en plasma como las verdaderas medidas o un método mucho más efectivo para poder llevar a un buen manejo de los pacientes. En la teoría de Boston, lo que daban importancia o lo que ellos se basaban era en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde el principal componente era la concentración de bicarbonato, la cual ayudaba a regular el estado ácido-base en nuestros pacientes y la concentración de hidrogeniones. Y aquí lo que ellos, basados en esa ecuación, lo que se basaban era para poder nosotros llegar a conocer el pH adecuado de nuestros pacientes,
nosotros deberíamos conocer era el nivel, la base exceso como refería en la otra corriente, sino que deberíamos conocer el bicarbonato y la PCO2, ya que estas para ellos eran variables independientes que nos iban a ayudar a determinar el pH sanguíneo. Y entonces, basados en esta ecuación, a diferencia de los de Copenhague, ellos propusieron 6 reglas con las cuales ellos intentaban predecir cuál iba a ser una buena compensación o una compensación completa apropiada para un trastorno ácido-base determinado. Al igual que los de Copenhague, propusieron 6 estados o 6 alteraciones ácido-base con sus respectivas fórmulas compensatorias con las cuales uno debería aplicarlas de acuerdo a lo que se encontrara. Entonces, por ejemplo, aquí decía, ellos proponían que si nosotros nos enfrentamos a un paciente con una acidosis respiratoria, nosotros teníamos que saber que por cada aumento de 10 milímetros de mercurio en la PCO2, el bicarbonato iba a aumentar 1 milimol. Y por cada estado ácido-base nos iban a proporcionar una fórmula de compensación de acuerdo al estado ácido-base que nos encontráramos con cada paciente, y así, de acuerdo a los resultados obtenidos en cada fórmula calculada por ellos, pues íbamos a obtener cuáles eran los verdaderos resultados de esa lectura de ese estado ácido-base de cada paciente. Esto, como les dije, fue en 1960, esto básicamente se aplicó por aproximadamente de 20 a 30 años. ¿Y ellos qué decían? Ellos cómo justificaban o defendían que este método era mejor o más exacto, más importante respecto al otro. Pues ellos básicamente decían que para hacer la amortiguación de los ácidos en el líquido extracelular este es realizado principalmente por el bicarbonato, y que la molécula de bicarbonato iba a reaccionar con una molécula de hidrogeniones producida por una molécula de ácido. Entonces, básicamente, ellos lo que decían era que por cada molécula de bicarbonato que disminuía, este iba a reaccionar con una molécula de ácido fijo. En conclusión, la cantidad de ácidos totales nosotros encontradas en exceso iba a ser igual a la cantidad de concentración de bicarbonato que descendía en el plasma. Como para resumir esto, que esto de hecho aún así todavía lo vemos en la práctica clínica, significa que si el paciente lo encontrábamos acidótico con un bicarbonato bajo, pues lo que hacían era más que todo era administrarle bicarbonato con la idea de que eso iba a corregir su acidosis, cosa pues que en este momento pues nosotros ya tenemos mucho más conocimiento y sabemos que eso básicamente es como un efecto de maquillaje, pero en ese momento era lo que se conocía y lo que se defendía y se utilizaba. Esto simplemente es una tabla para mostrar pues reglas propuestas o las fórmulas propuestas por Boston y Copenhague y cuáles eran las diferencias entre las formulaciones y los resultados que presentaba cada una de ellas de acuerdo a la alteración ácido-base que presentara cada paciente. Como les decía, esto duró más o menos de 20 a 30 años en uso, pero aproximadamente en 1980 llegó este físico canadiense que se llama Peter Stewart, el cual propuso un nuevo método, un nuevo modelo. Resulta que él decía que las teorías previas o las que se venían utilizando eran teorías muy confusas y difíciles de aplicar y que no permitían explicar de forma completa las alteraciones fisiopatológicas que presentaban los pacientes clínicamente enfermos, ya que algunos de estos pacientes presentaban trastornos mixtos en los que coexistían diferentes causas de acidosis, pero que también podían tener algún componente de alcalosis. Él, como su gran pregunta para formular la teoría era saber, o él quería determinar cuál era la concentración o qué era lo que determinaba la concentración de hidrógenos en una solución. A diferencia de las otras escuelas que daban la importancia a la PCO2 o al bicarbonato, el doctor Stewart llegó a la conclusión que lo que da la mayor importancia y determina las concentraciones de iones de hidrógeno es el agua. Bueno, y él lo defendía diciendo que al ser un elemento tan común, las otras escuelas y las otras teorías no lo habían tenido en cuenta y no habían tenido en cuenta como tal sus características propias y que esto era lo más importante. Entonces, basado en esto, Stewart propuso un nuevo enfoque que también se conoce como el nuevo enfoque, aunque pues ya tiene más de 50 años de propuesto, y él propuso un nuevo enfoque que se llama el enfoque físico-químico o un concepto electroquímico. Y este enfoque está basado en unos principios físicos y químicos que es aplicados a las soluciones
para poder así obtener unas variables y determinar cuáles son las concentraciones de hidrogeniones o lo que nos va a dar la acidosis en una sustancia. Y él determinó o propuso que estas iones de hidrógeno y los iones de bicarbonato no eran variables independientes, que ellos no eran los que denotaban la importancia o marcaban el paso respecto al estado de pH de un paciente, sino que decía que las variaciones de pH dependían del grado de la disociación del agua plasmática, y esto obedecía a su vez a relación a tres principios físico-químicos fundamentales de toda solución. Estos tres principios que él utilizó para realizar su teoría son los siguientes. Primero fue el principio de la electroneutralidad. ¿Qué significa? Significa que la sumatoria de todos los iones positivos debe ser igual a la sumatoria de todos los iones negativos, y esto se debe conservar siempre en equilibrio. Segundo, es la teoría de la conservación de las masas, que no sé si se acuerda, eso ya había sido propuesto por allá en 1890, donde decía que una cantidad de sustancia de una solución debe permanecer constante a no ser que esa solución sea eliminada, se genere más, se agregue o se destruya la sustancia en la solución, pero que si eso no es así, esta cantidad de sustancia siempre va a permanecer en la mezcla que nosotros tengamos. Y finalmente, la ley de los equilibrios de disociación, que básicamente se resume en que primero, que toda sustancia disociada en una solución de forma incompleta debe respetar las dos anteriores leyes que les nombré, y segundo, que las reacciones de la izquierda siempre van a complementar a las reacciones de la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que las moléculas que van a reaccionar de un lado, por cada molécula que reaccione en una dirección va a haber otra molécula que reacciona en una dirección opuesta, hablando, por ejemplo, entre los volúmenes intraplasmáticos. Entonces, basado en estas leyes, Stuart propuso 6 principios. Yo ahorita más adelante con un ejemplo creo que me van a entender mejor y va a ser un poco más claro esto, porque la verdad es ponerlo lo más sencillo posible. Y resulta que los 6 principios que Stuart postuló fue que un ácido es cualquier especie que aumente la concentración de hidrogeniones, que la cantidad de hidrogeniones agregada o eliminada en un sistema no va a ser relevante para obtener un pH final, ya que esta concentración es una variable dependiente. Esto es importante, ahorita me van a entender por qué esto de variables dependientes e independientes. Entonces lo que él decía era que los hidrogeniones, independientemente de cuántos hayas, ellos no van a ser los que van a hacer los que determinen la cantidad del pH. También decía que el plasma humano no solo consta de lo que las otras corrientes decían, sino que también va a tener unos iones completamente disociados o iones fuertes como el lactato, el sodio y el potasio. Van a haber unos ácidos débiles que pueden ser como la albúmina y el fosfato, y también vamos a tener unos tampones volátiles como el CO2. Como pueden ver, él ya empezó a tener otros elementos en cuenta para poder formular o realizar la formulación de sus teorías. Cuarto, él dice que una evaluación del equilibrio de un tapón no volátil es importante para la descripción de un equilibrio ácido-base. Quinto, él formuló que los ácidos débiles en el plasma pueden describirse como un ácido pseudomonotrópico. ¿Qué es esto? Es un ácido que es capaz de donar un protón por cada molécula de ácido que se encuentra en el plasma. Y sexto, que las membranas plasmáticas pueden ser permeables a iones fuertes, los cuales la van a volver una variable independiente. Es decir, que el transporte de iones fuertes a través de las membranas sí pueden influir a través de la concentración final de la concentración de hidrogeniones al final, y así determinar el pH. Entonces, basado en esos 6 principios, él por cada principio realizó una fórmula matemática, y estas fórmulas él las condensó en esto que se conoce como la fórmula de Stuart. Si ustedes pueden ver, aquí arriba está la fórmula de Boston-Hasselbalch, tiene ciertas similitudes, pero como pueden ver, hay 3 cosas que las otras corrientes no habían tenido en cuenta, que es el término de diff, el término de Latot y pues la presión de PCO2, que ese sí ya lo habían tenido en cuenta. Para que me entiendan, ¿cómo vamos a entender o a resumir esto? Básicamente, Stuart nos dice que en las soluciones existen 2 grupos grandes de variables. Unas variables que son independientes, que son las que van a determinar el nivel de pH y la cantidad de hidrogeniones que hay en la sangre, y que hay unas variables dependientes y su variación va a ser de acuerdo a lo que determinen las variables independientes.
los cambios en las variables independientes sí o sí van a cambiar las variables dependientes, más en cambio las variables dependientes nunca van a poder realizar un cambio en las independientes. Para que me entiendan esto, entonces vamos a enfocar o enfatizar un poco más de esto. Según Stuart, las variables independientes son estas tres. La CO2, que está determinada por la presión de CO2 y esta está controlada básicamente por el sistema respiratorio. La diferencia de iones fuertes, que aquí es donde está, pues, que por eso se llama SID o DIF, de acuerdo a si está en inglés o en español, como lo pueden encontrar en la literatura. Y esto está básicamente en la composición de los electrolitos en la sangre y es controlado básicamente por el riñón. Y los ácidos débiles que él denominó ATOT, que básicamente son las concentraciones de proteínas, incluida por ejemplo la albúmina, y esto va a estar más que todo controlado por el hígado y el estado metabólico del paciente. Recordar pues que cada cambio de cualquiera de estas tres variables, sí, según Stuart, esto sí va a lograr un cambio del pH, pero como pueden ustedes ver ahí, por ejemplo, no está el bicarbonato. Hablando de la PC2, pues sabemos que la producción de PC2 es elevada en el cuerpo y la eliminación va a depender básicamente de la ventilación alveolar y que esta va a ser controlada pues por el centro respiratorio a nivel del bulbo. Y que la producción y eliminación va a ser determinada por varios estímulos como el pH, la concentración de oxígeno o condiciones fisiológicas como el ejercicio o la ansiedad. ¿Qué nos dice Stuart? Que si la eliminación de CO2 es inadecuada respecto a su producción, ¿qué va a pasar? Pues que va a aumentar la PC2, lo cual nos va a llevar a una disminución de moléculas de OH, lo cual nos va a llevar a acidosis por disminución del pH. Más sencillo, en esta gráfica, entre más aumente la CO2, de forma lineal vamos a encontrar un aumento de los hidrogeniones. Segundo, nos hablaba de la diferencia de los iones fuertes o conocido como DIF o SIF. Básicamente, ¿esto qué es? Él nos dice que esta es la diferencia entre todos los aniones, entre todos los cationes y los aniones fuertes que están completamente disociados o disueltos en una solución. La fórmula para resumirlo es ese que les estoy mostrando aquí, básicamente los cationes menos la resta de los aniones que vienen siendo el cloro y el lactato. Esto nos va a dar la CID. Y el que nos dice, pues que a mayor DIF o a mayor diferencia de iones fuertes, lo que va a haber es que va a haber una menor producción o una menor concentración, perdón, de hidrogeniones, lo que nos va a llevar a un aumento del pH. Entonces, recordar que la DIF normalmente en condiciones fisiológicas en un ser humano está entre 40 y 42 mil equivalentes por litro. También entra otro concepto por Stuart que es la SIG. Él dice que nosotros tenemos una DIF aparente o DIF A que ven aquí, que es lo que ya previamente les había mencionado, y una DIF efectiva, como la pueden ver, que aquí dice SID-E, que básicamente es cuando se le adiciona el bicarbonato, la albúmina y los fosfatos. Entonces, ¿qué sabemos o qué propone Stuart? Bueno, entonces cuando nosotros sabemos que en unas condiciones fisiológicas y sanas, la diferencia de iones fuertes aparente con la diferencia efectiva normalmente es de cero, es igual en condiciones normales y fisiológicas. Pero que si por algún estado, alguna patología, lo que no estamos incluyendo, entonces, cuando nosotros realizamos la diferencia de la DIF aparente menos la DIF efectiva, que se va a denominar SIG, esto normalmente en una condición fisiológica, como les decía, es igual a cero. Pero si en algún momento, según Stuart, si nosotros encontramos que esta diferencia no es cero y que la SIG aumenta, va a ser de acuerdo a los aniones indeterminados, que esto va a ser básicamente por sulfatos, citratos, acetatos o gluconatos. Entonces, ¿qué él dice? Vean, si usted encuentra un paciente con una SIG alta, no busque la causa de la descompensación en ninguno de estos componentes, ni en el bicarbonato, ni en el lactato, ni nada, sino que búsquelo en los aniones indeterminados o las patologías que puedan aumentar los aniones indeterminados. Entonces, ¿qué dice él? Que en unas condiciones normales, que este es un paciente normal, pero si tenemos una DIF negativa, lo que va a hacer es que va a tener un aumento de la concentración de hidrogeniones, o sea que va a significar que el paciente tiene una acidosis,
mientras que si la DIF va a ser positiva, por ejemplo aquí, que en comparación de acá disminuyó el cloro, pero aumentó los valores de moléculas de OH, lo que va a llevar es a producir una alcalosis. Y finalmente, la otra variable independiente que él reportaba son los ácidos débiles o ATOT, que está compuesto, como ya les había dicho, básicamente por albúmina y fosfatos. La fórmula para calcularlo pues es pero básicamente pues como para resumirlo es que lo que Stuart nos propone es que entre más ATOT pues va a llevar a un aumento de la concentración de hidrogeniones, o sea, a producir acidosis. Después de que Stuart propuso eso, dijo, bueno, de estas tres variables independientes, ¿cuál es la que más componente o más fuerza tiene para determinar cuál es el nivel de pH en sangre? Respecto a la PCO2, sabemos pues que el CO2 difunde libremente por todos los espacios, teniendo en cuenta que haciendo de cuenta que estos son espacios intravasculares, perdón, a la PCO2 al ser fácilmente difundible o que difunde fácilmente por las membranas, este no va a ser el principal regulador. Los ácidos débiles o la TOT, como está compuesto principalmente por albúmina, o sea que va a estar casi siempre en el espacio intravascular, pues tampoco va a tener una fuerza suficiente pues para ser el más importante regulador del pH. Entonces, Stuart llegó a la conclusión que la DIF es el principal o es la única capaz de influir en los distintos compartimentos celulares y la que va a determinar en mayor proporción la distribución de los hidrogeniones o la que va a determinar si el paciente tiene acidosis o no. Entonces, por ejemplo, vemos un paciente con una DIF normal, con una concentración de hidrogeniones normales, pero si un paciente tiene una DIF alta, pues va a tener una concentración de hidrogeniones baja, entonces va a tender a la acidosis. Y como variables dependientes, Stuart denomina que aquí vamos a encontrar el bicarbonato y otras moléculas, pero principalmente el bicarbonato, a diferencia en las otras dos escuelas, como les había dicho, que ellos consideraban que el que mandaba la paraba o llevaba la total regulación del pH sanguíneo era este. Aquí él solo dice que es una variable dependiente y que estas variables van a cambiar. Si estas variables cambian es porque alguna de las otras variables independientes tuvo algún cambio importante que la hizo cambiar. Basado en esto, entonces, lo que Stuart propone es nos propone estos 7 estados ácidos o bases de acuerdo a lo encontrado en sus cálculos. Stuart dice pues que propone que todavía pues lo que es alcalosis y acidosis respiratoria está, pero entonces propone que hay un estado ácido, una acidosis con un DIF disminuido con un sig de 0, lo que yo les decía. Recuerden que el sig es la DIF efectiva versus la DIF aparente. Entonces, él dice, cuando nosotros encontremos un paciente con una DIF disminuida, con un sig de 0, que es lo que nosotros normalmente, pues ahorita, o no, lo que normalmente lo relacionamos con las acidosis metabólicas de anion gap alto. El otro estado que él propone es la sig acidosis, pero con un aumento en la SIG con una DIF normal, que básicamente igual esto viene siendo correlacionado a las patologías que nosotros conocemos como acidosis metabólicas con un anion gap elevado. Igual propone las alcalosis de iones fuertes que se caracterizan por tener una DIF elevada con un SIG normal, que son lo que normalmente conocemos las patologías con alcalosis metabólica, y las acidosis que son la acidosis y la alcalosis que son por los ácidos débiles o los ATOT, que estas pues como son dependientes de las proteínas principalmente, pues va a ser por patologías ya sea por hiper o hipoalbuminemia. Para que quizás de pronto me entiendan un poco más, les traje esto. Entonces, aquí tenemos un paciente con un estado ácido base normal, con una SIG de 0, como les había dicho, en estado fisiológico. La diferencia de la DIF A y la DIF E viene siendo de 0. Y la SIG igual. Perdón, el SIG, que es la diferencia entre las dos, va a ser de 0. Pero en un paciente como propone, digamos, Stuart, que aquí nos propone un paciente con una acidosis con un SIG igual a 0, ¿qué significa? Que, por ejemplo, aquí vemos que el bicarbonato 24 bajó a 12. Entonces tenemos un paciente que está acidótico, pero a pesar de estar acidótico y cambió el cloro,
vemos que la diferencia del SIG sigue siendo 0. Mientras que aquí el otro estado ácido base que propone, por ejemplo, es una acidosis, pero con una SIG diferente a 0. Entonces vemos que a diferencia del estado ácido base normal, vemos que el paciente persiste igual con el bicarbonato bajo, pero los aniones no medibles han aumentado a diferencia del paciente anterior. Entonces, eso es lo que Stuart propone, que los cálculos o para determinar qué estado ácido o base tiene el paciente, no solo debe ser determinado por los electrolitos y el bicarbonato, sino que se deben también tener en cuenta los ácidos no medibles y sustancias como el fosfato o la albúmina, porque esto va a tener una repercusión importante en el momento de nosotros realizar algún manejo en los pacientes. En conjunto, entonces, lo que él nos propone que es que tenemos un paciente, nosotros vamos a tener un paciente que puede estar con una alteración a nivel respiratoria, que puede ser una alcalosis respiratoria, una acidosis respiratoria, y esta va a ser más que todo mediada o modulada por el pulmón, o podemos tener una alteración metabólica y de acuerdo a la alteración que encontremos, si ya sea en la diferencia de los iones fuertes o en la diferencia o de alteración en los ácidos débiles, pues podemos ir glosando el estado ácido base de cada paciente. Entonces, como pueden ver, este es un método un poco más complejo, pero a la vez más exacto que las dos anteriores corrientes que se proponían. Y este es como un ejemplo, como para que me entiendan un poco más de lo que es lo de la fórmula Hasselbalch, digamos, del método de Boston al abordaje Stewart. Este es un ejemplo con las células parietales a nivel gástrico, donde según el abordaje tradicional o el de Boston, ellos ¿qué dicen? Pues que hay un aumento en la secreción de hidrogeniones, esto me va a llevar a un cambio del bicarbonato, lo cual esto lleva a un aumento de la disociación del bicarbonato y este cambio al final va a llevar a una disminución del bicarbonato sérico y lleva a una disminución del pH. Mientras que Stewart, ¿qué dice? Hay un aumento en la secreción de ácido clorhídrico, de ácido gástrico y de secreción de cloro a nivel del estómago. Esto va a hacer que el cloro aumente a nivel gástrico y la DIF cambia en el lumen gástrico, lo cual la DIF va a ser la causal o la responsable de la disminución del pH. Entonces, pues para finalizar, como conclusión, yo pues traje, digamos, estos 5 ítems o 5 puntos que ya a cada quien queda, digamos, como a su propia opinión y a su propio albedrío después de lo que yo ya les mostré. Respecto a un abordaje integral, pues a mí me parece que el método Stewart es un abordaje mucho más amplio, más extenso, que tiene en cuenta, como ya les había dicho, muchas más sustancias y muchos más factores que pueden ayudar a determinar un buen estado ácido base en el paciente y llevar a un mejor manejo y diagnóstico. Igual, el método Stewart tiene un aumento de visión y un aumento de espectro de los pacientes porque incluye estados ácido bases mixtos, lo cual nos ayuda pues, a entender un poco más, de forma más completa al paciente, pero métodos como el de Stewart también tiene déficit en el momento de hacer una práctica clínica y en el tiempo de aplicación, porque pues todos sabemos que nosotros en el área de urgencias o en una unidad de cuidados intensivos pues no vamos a tener el tiempo para estar aplicando o estar realizando todo esto y lastimosamente actualmente ni siquiera las máquinas de gasometría cuentan de forma automática cómo calcular estos aniones no medibles ni nada. Entonces, yo dejaría, pues, como opinión personal a cada quien, pues, cuál es, pues, teniendo en cuenta el título de charla, que cuál es mejor, pues, a título de cada quien, cuál escoge o cuál le parece que mejor método para realizar la lectura de ácido base. Y me tomé el trabajo de traducir, este es el final de un capítulo de fisiología, donde el autor, pues como pueden ver aquí resalté, donde el autor al final de este capítulo de fisiología, él dice, la época del debate entre Boston y Copenhague fue una época primitiva. Hemos logrado un refinamiento significativo y enormemente subestimado en nuestra comprensión de la fisiología de ácido básico que está representada en el modelo de Stewart. Pero contrariamente, este elegante enfoque aumenta la complejidad del tema y hasta el momento la carga aumenta la complejidad y la carga al usuario
Y esto ni siquiera ha sido capaz de ser, hasta el momento esto no ha sido capaz de ser asumida por microchip de las máquinas de estado de gases arteriales. Y al final, pues él resalta pues que el tiempo dirá si ya sea los académicos abstractos triunfarán sobre el pragmatismo clínico contundente. Es importante porque a pesar de esto, tener más de 50 años, el de Stuart y los otros dos corrientes tener mucho más tiempo, es difícil encontrar, primero, evidencia a favor de uno u otro método, ya sea por dificultad en la aplicación o por no entendimiento completo de este tipo de modelos. Y además, por lo que les digo, porque a pesar de toda la tecnología y todo con lo que ya contamos, nosotros no vamos a tener el tiempo, pues no tenemos el tiempo y no contamos con más facilidades, pues que las fórmulas que ellos proponen. Y pues eso era lo que yo les traía, no sé si tienen preguntas, algún comentario.